Hablamos como cada viernes con Ramón Besay y Manuel Javois. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola Ramón, ¿qué tal estás? Muy bien, buenas noches a todos. Os iba a preguntar la pregunta que os hago siempre, ¿cómo habéis pasado la semana, Manuel? Pero me imagino que como todos, con el corazón encogido, ¿no? Sí, pendientes de las noticias y en fin, siguiendo ahora una tragedia de la que todavía no sabemos las proporciones. Por lo tanto, el recuerdo que va a quedar de esta semana no va a ser otro que el de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Valencia. Ramón. Bueno, una semana que ha empezado el miércoles, ¿no? Casi monopolizada, ¿no te acuerdas de qué ocurrió el martes, el miércoles? Yo ayer precisamente estuve en Vic, en el partido de Vic Atlético de Madrid, sí. Que claro, para Vic era todo un acontecimiento y estuve como espectador y la verdad es que no había corrillo en el que no se hablara de lo que estaba sucediendo en Valencia, ¿no? Aunque, claro, para mí que era el hecho de un partido de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, del Cholo y todas sus figuras, pues el fútbol había como una pesadumbre que costaba mucho superar, precisamente porque, claro, cualquier acontecimiento que se celebre o se dispute está condicionado o susceptible de ser suspendido o como mínimo de preguntarse qué estamos haciendo aquí con lo que ha ocurrido. Decimos Valencia, pero nos referimos a todas las zonas afectadas, también está Albacete y todas las zonas, pero digamos que el epicentro está en Valencia, que es donde hay más fallecidos y hay más, por lo menos a priori, más desgracia, pero nos referimos todo a toda la zona afectada. Es una gran pregunta, ¿no, Manuel? Hablamos ahora, hace unos minutos, con Vicente Iborra, jugador del Levante, que ayer estuvo ayudando, echando una mano, se fue con sus hijos, de alguna forma para hacerles partícipes y enseñarles de un poco la solidaridad, ¿no? del pueblo español, de la gente de Valencia y de las zonas afectadas para ayudar a sus vecinos, y nos ha dicho eso, que no entendía muy bien cómo se seguían disputando las competiciones, como que no pasase nada, que se sentían como mercancía. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que se tendrían que suspender la primera división, la segunda, las competiciones, el dejar a la gente un poquito sensibilizarse más con todo esto, o que la decisión es correcta? Manuel, empiezo por ti. Yo tengo sensaciones distintas, la verdad. Por un lado, desde luego los jugadores de plantillas afectadas, estamos hablando de Levante, del Valencia, de Albacete, de las localidades, no tienen la cabeza en el fútbol, no pueden tenerla en el fútbol y por lo tanto no tengo ninguna duda de que esos partidos tienen o deberían suspenderse. Respecto a los demás, el fútbol es entretenimiento, el fútbol es dispersión y a lo mejor pues durante 90 minutos chavales también de zonas afectadas pues a lo mejor se sale un momentito de la tragedia, ¿no? No lo sé, el fútbol generalmente es un espectáculo de evasión. Y en estos momentos pues mucha gente necesitará evasión. No puedes estar 24 horas pensando en lo mismo, no puedes estar 24 horas sumergido en tristeza o pendiente de noticias. Hablo de la gente que no está en las zonas cero, ojo, claro, sí. Hay las prioridades son otras, no te vas a evadir cuando no tienes ni siquiera una casa a la que volver. Estoy hablando del resto de España. Y entonces pues no lo sé, realmente no tengo una respuesta muy clara, no tengo ninguna duda de que, por ejemplo, el Valencia-Madrid, por ejemplo, los partidos de Levante, yo creo que es pues lo que decía no sé quién, que es la cosa más importante de las cosas menos importantes, y ahora mismo no puede haber nada en la cabeza de un jugador de una plantilla de estos equipos que pueda tener una concentración del 100% en el partido que va a disputar, ¿no? Me parece que es ilógico disputarlo. Claro, en la Comunidad Valenciana se ha suspendido toda actividad de ese tipo, porque lógicamente no tiene ningún sentido. Pero quiero decir, yo creo que Iborra iba más allá, como diciendo, bueno, es como aquí paráis porque no os queda otra historia, o sea, es decir, tenéis que parar porque sí, el resto son más go on, ¿no? Como diría el otro, la historia tiene que seguir, Ramón. Bueno, creo que también se ha suspendido el Gran Premio de motociclismo que se tiene que disputar en Cheste, porque esto es el respeto... En 2 semanas. Que es el respeto al aficionado presencial. Es decir, nadie en Valencia tiene ganas de ir a Mestalla a ver al Madrid, ni en Villarreal de ver el partido del Villarreal, ni debe ir a las motos en Cheste. Creo que esto es comprensible. Sobre lo que es la industria del espectáculo y el aficionado y el espectador, yo también me hago una pregunta. No todo se puede despachar con un minuto de silencio.
O sea, este minuto de silencio ya es simplemente una cosa para sacarte de encima todo el problema. Estoy harto ya de minutos que además no son ni minutos, duran 20 segundos, 30 segundos, la gente lo despacha rápido, con un poco de violoncelo y puerta. Y entonces, claro, creo que en algún momento alguien debe reflexionar cuáles son las causas que pueden provocar la suspensión de una jornada o debatir al respecto. O sea, la industria del entretenimiento no puede hacer que no pase lo que pase, hay que seguir entreteniéndose o hay que seguir divirtiéndose. Eso es lo que veo, ¿no? Porque en el fondo, es decir, es como si no pasara nada. Bueno, si no pasara nada es porque hay soluciones, o ves que hay una intervención, o que ves que hay una actuación que te permite saber que se está haciendo todo lo posible. Yo creo que la consternación que hay en este momento respecto a lo que está ocurriendo es que no se ven soluciones, que se ven actitudes muy preocupantes. Es verdad que cada vez la información es más segmentada, que la activación de las redes sociales ha hecho que aparezcan situaciones que a veces se confunden con fake news y otras con realidades y no sabes exactamente lo que está ocurriendo. Pero en esta ocasión, tanto por los que nos informamos por medios más convencionales como por la gente que está con otro tipo de fuentes de información, fuentes de información, si se le puede llamar fuentes de información, hay como un cierto desconsuelo que obliga ha fastidiado la conexión con Ramón. Vamos a sacar porque había entrado en un bucle, de audio peligroso. Por concluir con este asunto, y ya hablo contigo, Manuel. Es difícil, ¿no? A mí yo me quedo en estos casos, también lo he comentado ahora con Iborra, el hecho de el poder que tiene el deporte y el fútbol en concreto, en el llamamiento a la sociedad, el Valencia abre su campo, el Levante abre su campo, por favor, traed mantas, ropas, productos de primera necesidad, alimentos no perecederos, todo este tipo de cosas, y la convocatoria que hay es respondida, la capacidad que tiene fundamentalmente el fútbol dentro del deporte en nuestro país para ayudar en este tipo de situaciones, y que hay que aprovecharlo, Manuel, en estos casos. Bueno, es un actor movilizador de primer orden, ¿no? Quizás el mayor. Estamos hablando del deporte más popular del mundo y el que más gente arrastra y el que más público tiene en sus campos cuando juegan sus equipos. Por lo tanto, cualquier gesto de un club en esa dirección es un gesto que arrastra a miles de personas, ¿no? Y que además dejan la huella del impacto que produce que clubes gigantes de repente se giren, se muevan, miren hacia el lugar donde se ha producido esa catástrofe natural, y además de proporcionar ayuda, pues den la impresión a sus aficionados, a los que puedan estar un poco más alejados o que puedan estar un poco más desconectados, de que aquí ha ocurrido algo muy grave y muy serio, y que cualquier ayuda siempre va a ser poca. En fin, mucho ánimo, nos cansamos de decirlo, a toda la gente que está en esas zonas afectadas, y nada, que las muestras de solidaridad que hemos estado viendo desde que sucedió todo esto son fantásticas, son increíbles, y con eso nos tenemos que quedar. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y seguimos charlando, venga. Seguimos en el larguero y seguimos charlando con Ramón Besa y con Manuel Javois. Después de analizar lo que está sucediendo en Valencia, evidentemente seguimos con la mente puesta allí. Si hay cualquier tipo de noticia, lo que he dicho al inicio del programa, los compañeros de los servicios informativos pasarán por aquí. Pero os quiero preguntar por las secuelas que deja el clásico. Justo la semana pasada hablábamos, la última charla que teníamos era antes de ese clásico, y sobre todo, Ramón, lo reforzado que sale el Barça de ese partido, no solo por el juego, sino la idea que está transmitiendo Flick, que ha caído de pie en el Barça, ¿eh? Sí, digamos que todo le sale bien, sobre todo no solo el planteamiento de los partidos, sino la dirección, porque en el caso del clásico, pues hasta el descanso el partido estuvo muy abierto y todo el mundo pendiente de si había alguna ocasión en que el Madrid rompía el fuera de juego, más que de las llegadas del Barça. El Barça tenía más problemas para llegar a la portería de Lunin, y en cambio, con el cambio de Jong por Fermín, el Barça también pasó a tener más protagonismo en ataque, y luego salió este equipo insaciable que no se cansa de meter goles. Es decir, esto para la autoestima del Barça es muy importante, y también yo creo para merecer el respeto de los rivales. Hasta ahora a veces puedes hablar
de que el Barça, pues bueno, si es la propia endogamia o la propaganda o el hecho de sentirse bien, de que esto acaba de empezar, sí, pero llevan 11 jornadas de Liga, 3 partidos de Champions y no solo están convencidos de la idea que están llevando a cabo, que tiene sentido y que les puede llevar a buenos éxitos, y al mismo tiempo de que los rivales empiezan a temerle, a respetarle y a intentar, me imagino, cómo se vence este dispositivo del fuera de juego y cómo también, de alguna forma, se puede contener a un equipo que encuentra diferentes soluciones porque tiene mucha más plantilla de la que se pensaba. Ha empezado a recuperar lesionados y entonces es un equipo más potente y está en paz consigo mismo. Esto, ahora, y luego en Montjuïc también se ha activado, lo hemos hablado de alguna manera, una afición muy joven. Es decir, este Barça, al haber conectado con la Masía, el barcelonismo se ha rejuvenecido. Los jóvenes pues van con la camiseta de Casado, de Lamine, no van con Lewandowski solamente, ¿no? Y eso creo que también es un signo de salud. Veremos hasta dónde le alcanza, dónde le llega, pero de momento es un momento de plenitud después de mucho tiempo de extravío. Manuel, para el Madrid veremos qué factura le pasa al conjunto blanco, porque es cierto que el primer tiempo, como decía ahora Ramón, fue muy igualado, pero en el segundo el Barça fue muy superior, Sí, perdió partido moralmente en el primer tiempo, ¿no? Porque yo creo que se desmoralizó el equipo viendo que el gol anulado, el gol que no valió por fuera de juego, pero que se celebró a lo bestia porque por fin se había roto el fuera de juego y no se había roto el fuera de juego, y por lo tanto de esas ocasiones que se fallaron además una tras otra, realmente varias, no creo que hubiese ninguna en el primer tiempo, ¿no? Y después en el segundo, pues después del gol de Lewandowski, aquello fue un desastre. Yo creo que todavía sobrevivía un cierto magnetismo en el Bernabéu, estaba yo en el campo también con el 0-2, de que bueno, ya estamos otra vez en las mismas, hemos estado aquí otra vez, hemos estado aquí antes y de hecho la tuvo Mbappé. Solo delante de Iñaki Peña la falló y a partir de ahí ya el desfondamiento, y los que estábamos ahí deseando que llegase el final antes del quinto, ¿no? Que siempre tiene una cierta rotundidad el número 5. Dicho esto, yo tengo muchísima expectación por saber qué va a pasar con... Yo me fui rumiando una pequeña buena noticia dentro de la tragedia, ¿no? Y es que, sobre todo después de lo ocurrido el lunes, al día siguiente, 2 días después del Clásico, que fue lo del Balón de Oro, el plantón y el que no se lo diesen a Vinicius, que es que todo esto haya ocurrido en octubre, que todo esto haya ocurrido en una parte de la temporada todavía que se puede subsanar, ¿no? Y a lo mejor, no digo que sea así, pero a lo mejor, pues, una paliza de ese calibre contra el eterno rival que te ha pasado la mano por la cara delante de tu gente, que te ha metido 4 por no haberte metido 6 en la segunda parte, y de que tu estrella no se haya quedado con un palmo de narices con el Balón de Oro y tú hayas hecho, creo que una mala reacción al no acudir a la gala, etcétera, y se te ha puesto en contra todo el mundo, pues a lo mejor de repente cogen la pelota y se ponen a jugar y se ponen a ganar. No lo sé, no sé psicológicamente cómo va a afectar la derrota y el varapalo del Balón de Oro, pero tengo bastante expectación por saber qué ocurre, porque Madrid es un equipo, suele ser un club, de hecho, de reacciones bastante imprevisibles. Sí. Y la impresión que hay a golpe de finales de octubre es que se tocó fondo. Por supuesto, se puede tocar mucho más fondo en primavera, que es cuando se deciden las cosas, sí. Pero si se ha tocado fondo ahora, pues mira, mejor que más tarde. Ahora os pregunto por la rabieta en forma de plantón del Real Madrid, pero os pregunto por el Balón de Oro, por el galardón. Ramón, ¿te sorprendió que se lo llevase Rodri y no Vinicius? Bueno, hasta cierto punto sí, porque dábamos por seguro, digamos, no sé de dónde nos hemos retroalimentado la mayoría, no sé quién fue el primero. Ahora antes había un cierto fair play en la prensa, al menos en la convencional. Ahora esto es imposible de citar la fuente en que había dicho que el balón lo iba a ganar Vinicius. Nadie sabe de dónde empezó
esa sensación de que iba a ganar Vinicius. Y esto es una cuestión de que exige un cierto replanteamiento por parte nuestra. Eso por una parte. Luego habíamos comentado también más de una vez de que tanto Vinicius como Rodri eran dos serios candidatos y puestos a poner un tercero, incluso Carvajal. Sí. Pero sí que yo daba por seguro que, bueno, daba por seguro, me había hecho la idea de que Vinicius iba a ganar. Luego, claro, te vas enterando, sobre todo por quien ha participado en la votación, como ha sido el caso de Alfredo Relaño, que lo ha comentado reiteradamente en esta emisora, de que la votación solo la sabían una o dos personas, el resultado de la votación, que esto se pretendía que fuera como los Oscars, en que hasta que no llegas a la sala no sabes quién ha ganado, y eso me parece muy bien porque le da un cierto glamour y una cierta expectación, y luego pues ocurrió lo que ocurrió. Luego, si quieres, ya hablamos de lo que me parece de la reacción del Madrid o no, pero para empezar, a mí hasta cierto punto sí que me sorprendió porque me había hecho la idea que había ganado Vinicius. Sí, ahora os pregunto por la reacción del Real Madrid, pero Manuel, todos dábamos por hecho que iba a ganar Vinicius. Desde luego que entraba en la terna Rodri, sí, pero no sé. ¿Tú cómo lo valoras? Yo, de hecho, creí que era como semioficial. Yo, como no, la verdad es que soy completamente ajena a todo lo que rodea el Balón de Oro. Escribo si me piden y hablo con vosotros si me tal, pero ya, como os he dicho más de una vez, en fin, cambio un empate en el Bernabéu con el Barcelona o cambio una derrota ante el Getafe y convertirla en empate porque le den el Balón de Oro a un jugador que no sea el Madrid, me da exactamente igual, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que me llevaba una alegría por Vinicius como madridista, por cómo empezó en el Madrid y todo lo que tuvo que soportar, y lo di por hecho. Y lo di por hecho porque además pensaba que era una cosa ya semioficial, ¿no? Que como que ya se había filtrado eso y que ya se había preparado. Es decir, yo no sabía que se mantenía en suspensa hasta el final. Que yo pensé que luego había una serie de celebraciones, una serie de historias para las cuales los implicados ya estaban avisados, insisto, como aficionado que no tiene ninguna fuente ni ningún tipo de información de cómo funciona. Y luego ya me he enterado de que hubo portadas en España con el Vinicius Balón de Oro y Regaño había contado que es que las vio y dijo yo ni había votado todavía. Es decir, que antes de esa votación se estaba contando ya y yo también pensé que el berrinche del Madrid y el enfado del Madrid había sido porque les habían deslizado extraoficialmente que su jugador era el ganador, por lo tanto se fletaba un avión con los fastos, la gente, las fiestas, etcétera, y que después pues esa decisión se había revocado y se habían plantado y no ha ido a París, pero sin embargo no, desde el propio club creo que han confirmado que no había ningún tipo de confirmación oficial de que Vinicius era el ganador, por lo tanto me cuesta mucho más entender aún ese plantón, sobre todo cuando tú eres el club galardonado, el mejor club del año para ellos y el entrenador es el mejor entrenador del año también para ellos, pero bueno. Pues por eso os pregunto, ¿qué os parece la reacción del Real Madrid? Porque claro, yo el otro día lo comenté con Manu, además, a mí lo que me deja entrever el Real Madrid es que piensa que hay un pucherazo aquí. Quiero decir, que el Real Madrid daba por hecho que Vinicius, no sé de dónde lo saca, pero el Real Madrid daba por hecho que Vinicius iba a ganar el Balón de Oro. Y cuando le empiezan a decir, oye, que a lo mejor Vinicius no gana el Balón de Oro, yo interpreto, por la reacción del Madrid, que el Real Madrid cree que hay algo más allá que las propias votaciones. Que también es cierto que France Football, tan fácil como anunciar el Balón de Oro y decir, señores, las 100 votaciones de los 100 periodistas son estas, que tenemos que esperar hasta el día 9 para que se hagan públicas esas votaciones. No sé por qué no, a los 10 minutos de haberse hecho público quiénes ganaban, decir, las votaciones han sido esta, no hay trampa ni cartón, esto es lo que hay y no hay más. Pero no sé, a mí la reacción de Real Madrid, Manuel, empiezo por ti, que te pilla más de cerca, me parece fatal, me parece que está fuera de lugar, de equipo pequeño y no grande como pretende o como es el Real Madrid, y que para mí la interpretación es esa, que creo que piensan que hay algo más que las propias votaciones, Es ilógica esa reacción, es un error, pero es que además no fue acompañada de argumentos, ¿no? No te presentas, nadie se presenta allí, coño, una explicación, ¿no? También a los aficionados que podemos no estar de acuerdo, los que no estamos de acuerdo con la maniobra, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado? Para que no vayas, ¿no? Y sobre todo yo creo, mi impresión, ya digo que desgraciadamente desde el miércoles hemos estado ya en otra cosa metidos, sí. Pero yo creo que fue un gesto de arropar a Vinicius.
De decirle, mira, chico, creo que efectivamente el Balón de Oro es injusto, pero esto es una opinión y las votaciones son las que son y pues seguramente haya tenido más fortaleza en esa votación en muchos entrenadores, en muchos periodistas, ese punto número 3 del fair play y de sus quejas y de sus historias en el campo, enfrentamientos con otros jugadores, supongo, porque si no tiene ningún tipo de lógica que no lo haya ganado Carvajal por encima de Rodri y que sobre todo no lo haya ganado Rodri el año pasado cuando tenía que haberlo ganado de calle. Es decir, bueno, pero aún así, que te parezca injusta una decisión, pues no justifica eso, salvo, ya digo, que proteger al chico y decirle, mira, estamos todos tan en desacuerdo con esto que pasamos hasta los primos colectivos y el entrenador y nos quedamos en Madrid contigo y hacemos visible nuestro enfado con este aspaviento, ¿no? Pues muy mal. Ramón, ¿a ti qué te parece? Bueno, yo lo que no comprendo es esta asociación Vinicius-Madrid por encima de cualquier cosa. No me cabe en la cabeza, sobre todo cuando han premiado al Madrid, cuando han premiado a Ancelotti, tal. No sé dónde va a llevar ni qué es lo que pretende. Eso es lo que a mí se me escapa. O sea, tengo la sensación de que hay aquí un pack que a mí se me escapa. Ha empezado con el racismo, ha empezado con muchas cosas y al final no sé hasta dónde va a llegar. En cualquier caso, me parece que mientras no se explique, como dice Manuel, porque yo no he escuchado, de la misma forma que no se sabía quién dijo que Vinicius iba a ganar, yo no he escuchado ni una sola declaración del Madrid, ni del presidente, ni del director general, ni de relaciones externas, ni de nadie, sino que se supone que la prensa hace informaciones próximas a. Y creo que hay veces en que se pide una aclaración. Si es que el Madrid piensa que ha habido pucherazo o ha habido tongo o ha pasado algo que él sabe que los demás no saben, lo tiene que explicar. Si no, hasta que nos dé una explicación convincente, a mí me parece una señal de prepotencia. Es decir, no vamos porque nosotros no vamos a un sitio donde no hemos ganado. Eso me parece prepotente y de desconsideración y falta de respeto, no solo a los demás, sino a sus propios jugadores. O sea, es decir, claro, es que me llego a plantear si es que el Madrid cree que sustituye a la marca España. Porque claro, ganó un jugador que es español, que se llama Rodri, y uno de los grandes protagonistas fue la selección española. Entonces, no sé si es que el Madrid cree que también representa a España y si no se necesita la selección española. Es decir, todo lo que ha ocurrido en esa gala no está a la altura de lo que ha sido el Madrid toda su vida, que es un club, pues se presenta un club señor, un club respetuoso, lo dice su himno, lo dice su manera de ser, su manera de encajar, pero entiendo que últimamente algunas de las actitudes o respuestas que ha tenido, especialmente en este último caso, no son propias de un club que presume o que ha sido distinguido precisamente en una de esas galas como el mejor club del siglo pasado, si no recuerdo, cual creo que hace 2 años, ¿no? Sí. Entonces, no, cuando todo sale bien, parece que no hay ninguna trampa ni parece nada, y cuando sale mal, pues entonces todo está trucado. Hasta que no se explique, yo no lo entiendo. Es más, el Real Madrid ha puesto a Vinicius por encima de todo el mundo, por encima de su entrenador, que iba a ser galardonado, y por encima del propio club, que iba a recibir el premio al mejor equipo de la temporada. Y hay una responsabilidad, es un club fundador de la Copa de Europa junto a France Football. No, France Football es la idea, pero uno de los clubes fundadores es el Madrid, es el que más Champions ha ganado en el siglo pasado, en este siglo, es el gran club europeo por excelencia, ¿no? Es decir, que tienes también una responsabilidad con el fútbol europeo, del mismo modo que el fútbol europeo también te utiliza a ti como una especie de club bandera, etcétera, ¿no? Es el fútbol europeo, ¿no? Y se encarna en un puñado pequeño de clubes en el que destaca el Madrid por ser el que más títulos tiene. Eso te da una responsabilidad que tienes que asumir. Y no se asume cuando se deja de asistir a estas cosas y además sin ningún tipo de comunicado. Bueno, tiene más temporadas por delante Vinicius para intentar ganar el Balón de Oro, que le eche un ojo al punto 3. Si le quieres dar una bofetada a la UEFA, que es un poco de lo que se trata, hay guerra con la UEFA, etcétera. Si le quieres dar una bofetada a la UEFA, ninguna bofetada mejor que la que le diste el año pasado y que la que le diste en 2022, que es ganar la Champions, ¿sabes? Hombre, sin lugar a dudas. Pero bajarte del avión no creo que sea una... cuenta con el efecto Streisand también. No vamos a darle ninguna importancia, cero relevancia al Balón de Oro, esto no tiene ninguna importancia para nosotros, pero al mismo tiempo lo pones en las portadas de todos los medios, más de lo que debía ser ya por el gesto, ¿no? Que se convierte ya en una noticia planetaria. En fin, este Balón de Oro ya es historias para Rodri, veremos qué es lo que pasa en el futuro. Hoy no tenemos tiempo para más, así que charlamos la semana que viene. Ramón, Manuel, abrazo a los dos, cuidaos. Un abrazo grande. Buenas noches. Adiós.